Si nos damos cuenta en la historia, muy pocas veces han sido juzgados los dictadores que han tenido que ver con la masacre de los pueblos latinoamericanos. Por lo general han sido defendidos por los gobiernos norteamericanos con asilo, o los mandan a otro lugar para que les den asilo. En este caso es lo mismo. Les interesa que sean corruptos los areneros. Les interesa que sean corruptos los empresarios. Les interesa que si esta gente esté involucrada en la historia de las masacres contra el pueblo. No, si ellos la financiaron, ellos han financiado los escuadrones de la muerte, ellos han financiado la guerra. Por lo tanto, estás atacando la política norteamericana. Estás atacando la política norteamericana. Porque la política norteamericana es la política de la intervención en América Latina. Y sus aliados y sus amigos van a ser siempre la extrema derecha y los empresarios. Los norteamericanos entraron a América Latina, entraron a la casa de América Latina, no para compartir el pan, sino para agarrar el pan y decirle a los otros, este pedazo te lo voy a dar. Y es así como la oligarquía vende la nación al imperio a cambio de las migajas de las que estos absorben de nuestras riquezas. No somos amigos de los norteamericanos, la historia lo dice, no lo digo yo, lo dice la historia. Hay que ver la historia, todo esto que ha pasado en la historia. Nosotros nos criamos con la visión de los norteamericanos, por los grandes héroes, por las películas de guerra, por los paquines, por los cómics. Nos han hecho creer que los indios son los malos y los vaqueros son los buenos, que los negros son vagos y que los blancos son los trabajadores. Nos presentan una historia que tiene mucho más impacto por ser una formación en nuestra mente de carácter informal, más que la formal. Aunque aún la formal, en nuestros libros, en nuestros estudios, toda la gente blanquita, ojos azules, y hemos aprendido a despreciar a nuestra raza, a negar a nuestra raza, que significa negar nuestra historia y nuestra identidad. Y nos hemos acoplado a admirar y a seguir al poderoso, y admirarlo, y amarlo, y a pedir, y hay quienes hasta piden su intervención, porque lo consideran parte de esta gloria que nosotros no tenemos. Somos de la cultura del sometido en la admiración de la cultura del sometedor. Garantizar la existencia de corruptos, garantizar la existencia de instituciones contaminadas de corrupción, porque esta gente son su gente, son sus interlocutores. ¿Les preocupa la corrupción a los europeos, a la comunidad europea? No les preocupa, les interesa, porque con ellos hacen negocio, con ellos buscan la privatización y obtener ganancias. ¿Les preocupa, desean ellos que tener gobiernos que no sean corruptos? No, les preocupa tener gobiernos que no sean corruptos, porque al no ser corruptos no les permitís hacer negocios, ni a la comunidad europea ni a los gringos. Entonces, al no les permitir hacer negocios, estás en contra de sus objetivos. Y es por eso que están en defensa de sus aliados, de sus verdaderos aliados y sus amigos, para garantizar no a ellos su existencia fundamentalmente, sino para garantizar sus intereses que puedan tener y puedan obtener más adelante en El Salvador y en el área de América Latina. Motivos fundamentales que tienen alrededor de estos países. A ellos no les preocupa la corrupción, les preocupa la no corrupción. También por otra parte, es necesario tomar en cuenta que la búsqueda de la independencia es necesaria. No se da en 5 años, ni en 10, ni en 20. Es necesario tirar lineamientos que nos permitan liberarnos de la cadena de la independencia económica que tenemos con los norteamericanos. Es necesario pensar en el agroindustria. Es necesario pensar en ensambladoras de otros países que vengan a este lugar. Es necesario pensar en mucho más maquila. Es necesario pensar en las relaciones económicas con terceros países, ya no solamente con Norteamérica y sus aliados, que su objetivo es, desde la historia, controlar el mundo. Occidente siempre ha buscado controlar el mundo. Occidente siempre ha estado en guerra con Oriente. Entonces, dentro de esta lucha nosotros debemos de buscar nuevos mercados, porque estamos presa a la política económica nacional e internacional que nos impongan los de Occidente. En cualquier momento te cierran los bancos, en cualquier momento te cierran las cuentas, en cualquier momento te bloquean. Y no es una lucha ideológica, es una lucha que viene ahora producto de
el desarrollo de las nuevas potencias económicas y la cual Norteamérica no quiere que existan. Los mismos rusos han dicho que quieren ser aliados y amigos de los Estados Unidos y de los europeos. Pero la historia de los europeos no le permite su aceptación. Así como no se lo permiten a Turquía. Le permite estar en la OTAN, pero no le permite estar en la Comunidad Europea por su carácter religioso, por su carácter histórico que tienen las relaciones de Europa con Turquía. Son objetos de sus intereses políticos militares, pero no sujetos de la comunidad. Lo mismo pasa con Ucrania, lo mismo va a pasar con Checoslovaquia. Siempre van a ser Europa del Este, sea o no comunista. Siempre va a ser fuera de la comunidad occidental. Suficiente tiene Occidente y Estados Unidos, entre ellos, para involucrar a más gente a repartir pastel, repartir el botín. Se hace más difícil. Este no es un problema ideológico, es un problema donde las nuevas potencias están cuestionando el nuevo surgimiento de las potencias, están cuestionando la existencia del imperio, y el imperio no quiere caer. Los mismos rusos han dicho que quieren ser aliados y amigos de los norteamericanos. Si ellos no tienen ninguna diferencia económica. Esto tiene que llevarlos a reflexionar a la administración Biden. Porque por un lado están pidiendo un diálogo en Venezuela. Y están pensando, y hay voces de su mismo partido que están pidiendo fortalecer ese diálogo. Aunque también hay guerreristas que dicen que no hay que aceptarlo. Pero hay. Pero mientras se está aceptando un diálogo en Venezuela, no se puede armar un conflicto en El Salvador. Y eso es de mucho ojo y mucho cuidado. Y no se puede tener un conflicto en Nicaragua. Y no se puede estar administrando un conflicto por tanto tiempo que lleva desgaste. Pero al final, todo puede pasar y nada puede pasar. Y hay que estar preparado para todo lo que pueda pasar. La administración Biden debe ser inteligente. Y su inteligencia debe darse cuenta que los conflictos que conllevan de su gobierno con otros países son las oportunidades que le da a China y a Rusia para establecer nuevas alianzas económicas, políticas, científicas y posiblemente hasta militares, que son esas posiciones que nos entienden las necesidades de los pueblos, las que permiten que China vaya a negociar con cualquier país, con cualquier sistema político que tenga, mientras que Estados Unidos busca imponer, porque al igual que en su país existe el norteamericano de primera, segunda y tercera, también en las relaciones de la comunidad internacional así son, y nosotros somos tratados como los últimos, somos peones. Debemos de buscar la independencia. El gobierno debe buscar los ejes estratégicos que permitan a largo plazo una independencia económica, inversiones a gran escala que en otros lugares es necesario. Estos gobiernos necesitan corruptos que puedan vender su país. Este gobierno necesita un corrupto que le facilite la entrada a los empresarios norteamericanos y europeos. Estos gobiernos necesitan corruptos que les permitan la privatización y la ganancia para ellos. Entonces, cuando Bukele dice, estamos combatiendo la corrupción, y el proyecto de Triángulo Norte habla de fortalecer las instituciones y combatir la corrupción institucionalizada, es paja, mentira, paja, mentira. Pura carreta, es un discurso vacío. La corrupción ha sido el eje fundamental. Cuando la administración Bukele le dice a los norteamericanos, miren, pero aquí tenemos partidos políticos ligados a escuadrones de la muerte, ¿les importa a los norteamericanos? No les importa. Si ellos lo financiaron, ellos lo formaron, ellos los entrenaron a los escuadrones de la muerte en las escuelas de las Américas. Por el amor de Dios, no podemos creer y seguir creyendo que los gobiernos de Norteamérica a través de la historia han sido amigos del pueblo, cuando ellos mismos han propiciado los golpes de Estado y la masacre, cuando ellos mismos han propiciado y financiado escuadrones de la muerte en nombre de la democracia, cuando ellos ni ellos mismos creen en la democracia. Recordemos lo que dijo el embajador de la Comunidad Europea. Existe, parafraseando, dijo algo así, existe algo más allá, que va más allá de la voluntad y de la voz del pueblo.
y son las institucionalidades. O sea, sobreponer la decisión del pueblo por la institucionalidad, principalmente cuando ésta está corrupta, disculpen, pero eso es negar la fuerza del voto y el valor del voto y la decisión de un pueblo, cuando se supone sobre la Carta de los Derechos Humanos de la ONU que la voz del pueblo es la que decide qué quiere y qué no quiere. Y en estas elecciones el pueblo decidió que no quería muchos partidos políticos, que quería que desaparecieran, pero fueron rescatados bajo una ley electoral que determina y se justifica diciendo que es necesario la pluralidad política y que para que haya pluralidad política, entonces los partidos políticos tienen que cumplir una determinada cantidad de votos para obtener una determinada cantidad de diputados. Por cada diputado, una determinada cantidad de votos. Si no se logra esa cantidad, entonces esa cantidad que no logró un partido político, se la agarran y se la dan a otro partido político. ¿Cómo es posible? Se llama fraude electoral técnico. ¿Cómo es posible que agarren mi voto, su voto? Usted votó por un partido, lo agarren y se lo den a otro. Y que es uno de los partidos corruptos de lo que ha contaminado este país. Eso no puede ser así, eso no puede estar sobre la ley de la voz y el voto del pueblo. ¿Cómo puede ser que cuando el pueblo vota y le da la mayoría en la asamblea para que haya una limpia en las instituciones y un rescate en la institucionalidad del Estado, vengan otros países y digan, no, que no se haga, que no se haga? Entonces, ¿quién es el soberano aquí? ¿Quién es el soberano? Y estos son los elementos que responden a nuestra pregunta. El pueblo nunca ha sido amigo de los norteamericanos, del gobierno norteamericano, ni del gobierno europeo. 2. Son la oligarquía y la extrema derecha quienes son los interlocutores de estos gobiernos. 3. La corrupción es necesaria. Ellos necesitan gobiernos corruptos. Echaron preso al hermano del presidente de Honduras, pero no al presidente. El mensaje es, sé corrupto, pero no exageres. Y si agarran al corrupto, agarran al político corrupto, pero no cambien la política de la corrupción. Por eso es que no tiene eco el discurso. Por eso es que no entienden, porque eso los vuelve más enemigos de la administración Bukele. Los vuelve más enemigos porque los pone en peligro los intereses de ellos y sus planes alrededor de la privatización que quieren hacer aquí en América Latina. Esta es mi reflexión en torno a la problemática que se ha desatado por la destitución que ha habido de magistrados corruptos dentro de las instituciones del Estado. Pero el gobierno ha dicho ni un paso atrás. Y el gobierno debe ir buscando, no en 5 años, ni en 10, pero sí se debe de ir valorando y pensando los mecanismos necesarios para dar una verdadera independencia. Mientras dependamos nuestro mercado del mercado fundamentalmente norteamericano, cuando dependamos nuestro mercado fundamentalmente de la Europa occidental, vamos a estar a merced de ellos. Hasta aquí mis reflexiones sobre esta coyuntura y los invito a participar en el próximo programa. Vamos a hablar sobre el golpe de Estado blando, la realidad política que ha venido dándose y si nosotros estamos en esa posibilidad. Gracias y la próxima.